Abran sus Biblias, por favor, al libro de Mateo, capítulo 18, por favor. Mateo 18. Si necesitas una Biblia, hay anfitriones que pueden ayudar. Y también, todos tienen sus hojitas. Hermanos, es un privilegio una vez más poder estar con ustedes hoy para abrir juntos y estudiar juntos la palabra de Dios. Y espero que hayan estado aprendiendo y aplicando las verdades que Dios nos está enseñando en esta campaña. Escuchen, aprendiendo y aplicando. Espero que sí. Y hoy, como lo hemos hecho cada semana, veremos otra característica de amor. Ustedes saben que hemos hablado de esas cosas, ¿no? Una lista. Y hoy día es uno más. Y cada característica de amor que hemos predicado viene de un texto, de 1 de Corintios, capítulo 13. Esos versículos dicen que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. En esta campaña hemos examinado la mayoría de esas características y hoy nos enfocamos en la última que mencioné, la última aquí en la lista. El amor no guarda rencor. La verdad principal de hoy que vamos a ver. Sí. A ver. La verdad principal está en la pantalla, en un ratito va a salir. Pero es que perdonar es una parte esencial de nuestra vida cristiana. Vamos a ver ahora. Muy interesante. Perdonar es una parte esencial de nuestra obediencia a Dios. Debemos perdonar completamente y sin límites, tal como Dios nos ha perdonado. Por favor, ora conmigo para empezar nuestro tiempo en la palabra. Señor Padre, gracias por este día, por un regalo de un día más de vida. Gracias te damos, Padre, y te alabamos. Estamos aquí en tu casa. Gracias, Padre, por este lugar, por la libertad que tenemos para venir, para estar con nuestros hermanos, para abrir tu palabra y aprender más de ti. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gracia, por tu Hijo Jesucristo. Y Padre, hoy día oremos que tu palabra caiga en buena tierra. Oramos que nos ayudes a escuchar bien a tus palabras, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que me ayudes a mí, Padre, como instrumento tuyo para comunicar esas verdades tan importantes. Gracias te doy, Padre, también por cada persona aquí, cada hermano, cada hermana que ha venido. Bendice, Padre, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Una vez más, perdonar es una parte esencial de nuestra obediencia a Dios. Debemos perdonar completamente y sin límites, tal como Dios nos ha perdonado. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 18, del versículo 21 al versículo 35. Mateo 18, del versículo 21 al versículo 35. La palabra de Dios dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey
que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Nuestro tema de hoy es que el amor no guarda rencor. Esto quiere decir que el amor perdona. No guarda rencor porque perdona. El pasaje que leímos es una enseñanza muy importante de Jesús sobre este tema de perdón. Y tengan en cuenta, por favor, que el tema de perdón es muy complejo. Es imposible enseñar todo en una sola prédica. Sin embargo, me gustaría que sigamos creciendo en nuestro conocimiento de este tema a través de lo que Dios dice en el pasaje de hoy. A ver, miremos más profundamente esta frase, lo que significa guardar rencor. La palabra en griego significa tener en cuenta o hacer una cuenta o numerar. Más literalmente significa que el amor no toma en cuenta ni numera los errores cometidos. La Nueva Traducción Viviente traduce el verso para decir que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y amigos, seamos honestos esta tarde. ¿Qué tan común es hacer un registro de los errores cometidos cuando se trata de nuestras relaciones? Por ejemplo, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, ¿llevas contigo una lista de cosas que te han hecho y que aún guardas en su contra? Piensas y dices, te amo, mi amor, pero aún llevas contigo en esta relación tu lista. Piensas y le dices a los miembros de tu familia que los amas y los quieres mucho, pero aún así llevas contigo esta lista de ofensas. Amigos, este es un comportamiento muy común y muy peligroso. Y como veremos hoy, no es bíblico. Para alinearnos con las Escrituras y para ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos, tenemos que perdonar. No podemos guardar rencor. Son opuestos. Hacer uno significa no hacer el otro. De hecho, en nuestro estudio de hoy veremos que el perdón no es opcional. No es solo una sugerencia. Claro, puede ser difícil de hacer. Sé que hay circunstancias tremendas.
puede ser muy difícil de hacer. Pero para el creyente nacido de nuevo en Jesucristo, el perdón es esencial. Ahora veamos nuevamente el texto, donde vemos el primer principio de hoy, que el amor no tiene límites. En el versículo 21 vemos que el discípulo Pedro vino a Jesús con una pregunta. Y él le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Para darles un poco de contexto, Jesús acababa de hablar a sus discípulos acerca de cómo acercarse a un hermano que había pecado contra ellos. Hay un proceso importante del que Jesús habló aquí y uno que debemos seguir aquí en nuestra iglesia, Mateo 18, en los versículos anteriores. Y Pedro luego continuó con una pregunta lógica. Jesús acababa de decirles cómo deben confrontar a su hermano y Pedro quiere saber con qué frecuencia debe perdonar los pecados que cometen contra él. Le preguntó a Jesús, ¿debo perdonarlo hasta 7 veces? Bueno, la tradición judía limitó el perdón a 3 veces y no más. Los rabinos de esa época decían, si un hombre comete un delito una vez, lo perdonan. Si comete un delito por segunda vez, lo perdonan. Si comete un delito por tercera vez, lo perdonan. Pero la cuarta vez, no hay perdón. Entonces los rabinos pusieron límites al perdón. Y Pedro se crió en esa cultura y así lo habría entendido. Solo 3 veces. Entonces cuando él le preguntó si debería perdonar a su hermano hasta 7 veces, ese podría haber sido visto como un gran acto de extender el amor y la gracia al delincuente. No fue solo 3 veces, sino más del doble. 3 por 2, 6 y uno más, que fue aceptado culturalmente. Y Jesús dio una respuesta increíble a su pregunta. Él le dijo a Pedro en versículo 22, no te digo hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 77 veces. Y otras traducciones dicen 70 por 7 veces. ¿Qué quiere decir? Aquí le dijo a Pedro que el amor no tiene límites. El perdón no tiene un número. Las palabras de Jesús no significan literalmente que debas contar cada vez que se comete un error y cuando comete el pecado número 78, que puedes dejar de perdonar. No. En cambio, Jesús usó ese gran número para comunicar que Pedro debía perdonar cada vez, sin límites. Incluso el mismo pecado cometido con gran frecuencia. De hecho, en Lucas 17:4 Jesús dijo, aun si un hermano peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Jesús le dijo que debe perdonar pase lo que pase. Él le dice que el amor y el perdón no tienen límites. Y luego contó una parábola. En las Escrituras, Jesús contó muchas parábolas y lo hizo al poner una verdad espiritual en términos humanos para que los oyentes originales pudieran entender mejor la enseñanza. Y él contó esta parábola que leímos acerca de un rey que se compadeció y tomó la decisión de perdonar a su siervo que le debía una increíble cantidad de dinero. Y no sabemos exactamente la cantidad, dice miles y miles de monedas de oro, pero era una cantidad que nunca podría haber sido devuelta por un siervo. El siervo simplemente no tenía la capacidad de pagar lo que debía. En el versículo 27 vemos que en el amor
El rey le canceló su deuda y lo liberó. Pero luego vemos que el mismo hombre al que se le había perdonado una deuda inconmensurable, fue y encontró a alguien que le debía una deuda a él. Pero una deuda no de esta cantidad. Una deuda más o menos de algunos días de salario nomás. No tenía misericordia de él, a pesar de que había recibido misericordia del rey. No mostró lo mismo a su compañero. Mira lo que dice el texto. En el versículo 28 dice que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo, exigiéndole que pagara la deuda. En cambio, lo hizo meter a la cárcel. Aquí vemos un gran contraste, tanto en la actitud y en las acciones de estos dos hombres, el rey y el siervo. El rey tuvo misericordia y perdonó, y el siervo no tuvo misericordia y no perdonó. Entonces, ¿qué pasó después? Miremos los versículos 31 a 34. Dice que cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. No es justo, ¿no? Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y luego lo entregó a los carceleros. Amigos, esta parábola es una expresión de nuestra realidad espiritual, de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Entonces, aquí vemos el segundo punto, que nuestro Rey demuestra su amor para con nosotros al perdonarnos. Tenemos un Rey. Hoy cantamos una canción: eres Rey. Dios, que está en su trono, alto, exaltado. Él gobierna sobre todo. Y la Biblia nos dice que debido a nuestro pecado, tenemos una deuda como tenía el siervo. El pecado tiene consecuencias. Todos ustedes saben lo que dice Romanos 6:23, ¿verdad? Dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Eso es lo que merecemos. En la parábola, ¿qué hizo el rey por este hombre que tenía una gran deuda? Por amor, él tomó la decisión de perdonarle la deuda y liberar al hombre. Perdonó una deuda que nunca podría haberse pagado. Fue un acto increíble de amor y de perdón. Debido a nuestros pecados, hermanos, merecemos la muerte. Es una deuda que no podemos pagar. Pero Dios, nuestro Rey, en su gran misericordia, envió a su único Hijo Jesús a pagar el precio que no podemos pagar. Dios lo hizo porque nos ama. No nos ama porque somos personas perfectas, no las somos. También, por ejemplo, hoy día cantamos: tu gracia me encontró tal cual soy. Yo no era nada y me diste valor. Él nos ama y nos perdona por ser quien es. Nos ama con un amor perfecto, con un amor ágape. Y miren las preciosas verdades que hay en la palabra de Dios acerca del perdón. Son algunos, hay muchos más. Dice: en él, Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es Efesios 1:7.
Colosenses 2, 13 y 14 dicen, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y Salmo 103 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Es bonito. Gracias, Señor. Y ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese tipo de perdón y amor que hemos recibido nosotros? O una mejor pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Seamos honestos otra vez esta tarde, amigos. ¿Cuántos de nosotros, después de recibir la increíble demostración del amor y perdón de Dios, todavía luchamos por amar y perdonar a los demás cuando hemos sido lastimados? ¿Cuántos de nosotros todavía llevamos con nosotros nuestra lista? Sé que para muchos aquí en este templo, que el perdón es una lucha. Les cuesta. Y algunos prefieren guardar rencor. Prefieren no perdonar. El siervo en nuestra historia ciertamente actuó de esta manera. Después de ser perdonado, salió de inmediato y fue implacable con su compañero cuando le debía una deuda que era tan insignificante en comparación de la deuda que tenía él. Iglesia, los pecados de quienes nos rodean contra nosotros son tan insignificantes también cuando se comparan a los nuestros hacia Dios, los que nos ha perdonado por su amor. Y ahora veremos el tercer punto. Es que el amor perdona de corazón. El amor perdona de corazón. En el versículo 35, Jesús nos dio una advertencia. Él dijo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hermanos, otra vez, el perdón no es opcional, no es solo una sugerencia, sino esencial, hermanos. Quiero compartir con ustedes algo que sucedió hace 2 o 3 semanas en Estados Unidos, que me ha impactado mucho. La historia es así, un hombre de 26 años fue asesinado en su propio departamento después de que una mujer policía que vivía un piso por encima de él en el mismo edificio llegó, pero cansada después de trabajar todo el día, llegó a la puerta principal del departamento del hombre y vio la puerta abierta. Ella pensó que era su departamento de ella, ¿no? Y pensó que había entrado un intruso. Ella entró con su arma que tenía, porque era policía, lo vio, se asustó, le disparó y lo mató. En el momento ella pensó que era defensa propia. No fue sino hasta después de que ella lo mató que se dio cuenta de lo que había sucedido. Es una historia triste. Pero lo que sucedió después
me ha impactado mucho, y no solo a mí, a muchas personas. Bueno, esa es la mujer. Fue declarada culpable de asesinato y condenada a la cárcel. Recibió un castigo justo por su crimen. Sin embargo, en la sala de justicia, el hermano del hombre que fue asesinado pidió permiso para hablar directamente con la mujer que mató a su hermano. Él tiene 18 años, un joven, y la jueza le dio la oportunidad. Y voy a leer lo que él dijo a ella. Él dijo: si realmente lo sientes, te perdono. Y sé que si vas a Dios y le pides, Él te perdonará. También le dijo, imagínense, le dijo: te amo como a cualquier otra persona. Y no voy a decir que espero que te pudras y mueras como lo hizo mi hermano, pero personalmente quiero lo mejor para ti. También le dijo: ni siquiera quiero que vayas a la cárcel, quiero lo mejor para ti, porque sé que eso es exactamente lo que mi hermano quería que hicieras. Y le dijo: y lo mejor sería entregar tu vida a Cristo. Creo que entregar tu vida a Cristo sería lo mejor que mi hermano quería que hicieras. Nuevamente le dijo: te amo como persona y no te deseo nada malo. Y para terminar su discurso, le dijo a la jueza: no sé si eso es posible, pero ¿puedo darle un abrazo? Por favor, por favor. Y la jueza lo permitió. Y el hermano del hombre que había sido asesinado y la mujer que lo asesinó corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron. Qué poderoso ejemplo de lo que significa perdonar como Dios y dejar de lado el resentimiento. El pastor John MacArthur lo expresa de esta manera. Dice: nunca eres más como el Señor que cuando perdonas. Hermanos, este acto no es de este mundo. No es un acto de alguien que no conoce el perdón de Dios en Cristo. El hombre, este joven que dijo estas palabras, es cristiano y ha experimentado en su vida el perdón de Dios. Y como cristianos no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y en su reino hay una cultura diferente, un estándar diferente de perdón, donde el perdón es rápido y completo, como el perdón que tenemos por medio de Cristo. Y sabemos que Dios es el juez, no nosotros. Miren Romanos 12, 17 a 21. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Eso es lo que hizo el joven. Para terminar, me gustaría ofrecerles un plan
es la aplicación, un plan de cómo podemos perdonar verdaderamente desde el corazón. Y las Escrituras nos dan una guía. Número 1, revístete de humildad. Revístete de humildad. Primera de Pedro 5:5 dice, revístense todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Ustedes saben qué? Una razón común por la que no perdonamos, por la que guardamos rencor, es nuestro orgullo. Decimos, él está equivocado. Ella está equivocada. Yo tengo razón. Yo no quiero perdonar porque yo tengo razón y él no. Eso es muy común. ¿Y qué hacemos? Dejamos que nuestro orgullo y el deseo de tener razón sean más importantes que la relación. Número 1, revístete de humildad. Número 2, examina tu propio corazón. Todos tenemos una desesperada necesidad de perdón. Es muy fácil ver los errores de otras personas, muy fácil, pero los nuestros. Si enfocamos solo en los errores de otros y no en los nuestros, nos engañamos. Salmo 139, versículos 23 y 24, el rey David dijo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y también Mateo 7, 4 y 5, Jesús dijo, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Un verdadero santo, un verdadero cristiano, nunca pierde de vista su propia pecaminosidad y su gran necesidad de perdón. Revístete de humildad, examina tu propio corazón y comience el proceso con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y el proceso de perdonar termina cuando puedes liberar por completo y de corazón al ofensor. A veces es rápido, a veces es un proceso largo. No significa que disculpes su pecado. Al contrario, reconoces el pecado, lo culpas por el pecado y luego tomas la decisión de perdonar el pecado. No significa que el dolor desaparezca o que no lo pienses más. Mira el ejemplo de este joven que perdió a su hermano. Por supuesto, todavía le duele emocionalmente. Pero el perdón verdadero es un perdón completo. Y significa que el deseo de venganza sea eliminado y la lista sea borrado. Hermanos, para terminar, quiero decirles que nos vamos a ofender. Yo no soy una persona perfecta, tampoco ustedes son personas perfectas. Vamos a hacer cosas
vamos a tener problemas. Y el perdón es crítico para la vida del pueblo de Dios. El perdón es crítico para nosotros. Ustedes recuerdan que una vez Jesús oró que fuéramos uno. Oró por la unidad. ¿Y cómo podemos ser uno si no perdonamos? El perdón también es crítico en el matrimonio, en la familia, en cada relación. Y cuando comprendemos hasta qué punto hemos sido perdonados por Dios, debemos desear perdonar a los demás. Entonces, otra vez, perdonar es una parte esencial de nuestra obediencia a Dios. Debemos perdonar completamente y sin límites, tal como Dios nos ha perdonado. Cierren tus ojos, por favor.